Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy estamos de nuevo en Radio Temacondo, la radio de la literatura. Hoy les voy a contar un poco sobre lo que pienso, sobre mi opinión del libro 100 años de soledad. Considero que el éxito de este libro está en mezclar ficción con realidad, al punto que ambas se confunden, como un realismo mágico. Por ejemplo, dicen que la cola de marrano, si se da en casos excepcionales, que se conoció un señor que la tenía en la costa atlántica de Colombia, y que los muertos por la masacre de las bananeras son aún más de los registrados en documentos y de los que hace alusión Gabo cuando menciona el tren lleno de cuerpos inertes. De ahí que cuando Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, muchos periodistas lo abordaron para interrogarlo sobre cómo hacía para inventarse historias que cuenta en el libro. Y él respondió que no tuvo que inventarse nada, porque es lo que realmente sucede. Personalmente a mí me encantó el libro y no le encuentro puntos negativos, la verdad. Aunque debe tenerlos, algunas personas dicen que su lectura es difícil porque el autor no consigue una secuencia lineal en la narración. Pero creo que esto se puede superar si uno se concentra en el texto. Y por el contrario, creo que le da belleza al relato, porque le permite retomar a partes para finalizar el libro, escribiendo como si fuera un círculo, y darle sentido al título. Solo hasta ese momento. Lo además crea un elemento que suspenso que puede mantener al público con la expectativa de resolver la pregunta: ¿por qué el libro se llama 100 años de soledad? La verdad es que de entrada el libro es excelente, es de los que vuelves a leer y encuentras cosas nuevas. Si de verdad has leído la obra, te das cuenta que al terminar, no solo en el título lleva el significado de soledad, sino que está en la marca a todos los habitantes de Macondo. No solo los buen día. La historia cuenta cómo la soledad puede ser tuya, aun cuando estés rodeado de mucha gente. Todos en la estirpe se sintieron solos, y el final de sus vidas termina en esos halos de la soledad que siempre los envolvió. Personajes como el coronel Aureliano, Amaranta y Úrsula son de los que no se olvidan, ya que, como lo dicen los textos de Melquíades al final, era la historia de una familia condenada a 100 años de soledad. Oyentes, les voy a contar un poco cómo se inspiró Gabo para crear este maravilloso libro. A principios de 1975 iba con Mercedes y mis 2 hijos para un fin de semana en Acapulco, cuando me sentí fulminado por un cataclismo del alba tan intenso y arrasador que apenas si logré eludir una vaca que se atravesó en la carretera. Así contaba como Gabo se le aclaró la mente en un fogonazo genial para escribir 100 años de soledad, la novela que consagró como mundialmente el escritor con altura. Esta idea le venía rondando desde hacía tiempo. Muchos grandes escritores confiesan en sus memorias que sus obras cumbres maduraron en su mente como una inmensa agitación, y de repente se sentían agarrados por una inspiración subyugadora. El colombiano confesaba que él quería escribir una novela desmesurada, no solo distinta de cuanto había escrito hasta entonces, sino de cuanto había leído. A partir de ahí empezó su sufrimiento artístico. Cuando regresó a Ciudad de México, se sentó en la máquina para escribir una frase inicial, la cual era: que no podía soportar dentro de mí. Oyentes, les quiero compartir un pequeño resumen sobre el primer capítulo de este libro. Primer capítulo. Macondo era el pueblo de José Arcadio Buendía, un habitante con gran imaginación. Casado con Úrsula Iguarán,
que solía comprar inventos a Melquíades, el cabecilla y un grupo de gitanos que aparecía una vez al año con novedosos artilugios. Entre los objetos que le compró hay un imán para buscar oro, una lupa la cual pretendía dar aplicaciones militares, mapas portugueses y instrumentos de navegación. La mayoría de sus experimentos se frustraron. Como consecuencia, llevó a cabo una expedición para conocer otros pueblos. Descubrió que Macondo estaba rodeado por agua. Los primeros dos hijos de José Arcadio y Úrsula fueron José Arcadio, el mayor, y Aureliano, el pequeño. Al año siguiente, cuando volvieron los gitanos, ya no estaba con ellos Melquíades, que había muerto. La novedad que trajeron los gitanos aquel año fue el hielo. Antes era un hielo gigante. Era un hielo demasiado gigante. El libro nos cuenta cómo toda la gente vivía en paz, todo era muy calmado. O sea, Gabo nos quiso describir en este pueblo el pueblo perfecto, en el que todos quisiéramos vivir. Bueno, queridos oyentes, esto fue mi opinión y cosas que les quería contar de este libro. La verdad es que les recomiendo mucho leerlo. Es muy interesante. Al principio es un poquito difícil entenderlo, pero les recomiendo que le presten mucha atención y si es necesario que lo lean la segunda vez. Pero el libro es maravilloso, se los recomiendo. Nos vemos en la próxima, queridos oyentes.